La muerte de periodistas ha sido uno de los grandes problemas en los países que tienen algún tipo de conflicto armado. Este tipo de hechos van en contra del derecho a la libre expresión en la prensa. Las cifras son preocupantes. En los últimos 6 años han ocurrido 595 asesinatos de periodistas en el mundo. Esto llega a ser irónico en un mundo donde la libertad y los derechos humanos son la base de la sociedad. Irak es el país con mayor número de muertes en el mundo, con 133 desde 2006 hasta hoy. En Sudamérica, México ocupa el primer puesto con 55 asesinatos. Pero, ¿es Colombia ajeno a este problema? La respuesta claramente es no. Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo y el segundo en América Latina con 20 periodistas asesinados en los últimos 6 años. Teniendo en cuenta que este no es un problema actual, sino que ha estado presente por muchos años, cabe la pena recordar dos de los hechos históricos del país en este aspecto. En 1986, el director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, fue asesinado por sicarios a órdenes del capo del narcotráfico Pablo Escobar. Y más recientemente, el país tuvo que presenciar el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón a manos de sicarios en la ciudad de Bogotá. La pregunta es si este tipo de problemas han quedado en el pasado. Para responder esta pregunta podemos pensar en el reciente caso de la periodista Mariluz Avendaño, que tuvo que irse del país debido a amenazas contra su vida luego de que realizara ciertas investigaciones a bandas de narcotráfico en Medellín. Esta periodista ha sido recientemente nominada por la organización Reporteros Sin Fronteras y el diario Le Monde para el Premio a la Libertad de Prensa, que será otorgado el próximo 7 de diciembre en el auditorio del periódico francés. Todo esto nos debe ayudar a pensar si Colombia es un país con libertad de expresión o si por el contrario estamos lejos de serlo. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. La libertad de expresión es el derecho de todo individuo a expresar ideas libremente, y por tanto sin censura. También es el derecho a recibir información veraz e imparcial. El derecho a la libertad de expresión implica el deber de garantizar la veracidad e imparcialidad de la información. Podría decirse que la libertad de opinión es un derecho absoluto y no tiene límites, pero esto es discutible ya que puede colisionar con otros derechos fundamentales, como el derecho al buen nombre, a la integridad personal y familiar, a la intimidad y a la seguridad personal, además de las limitaciones que ponga la ley. No solo se ha avanzado, se ha ido al otro extremo. Ahora la prensa usa el libertinaje. Me parece que no es responsable, que no es consecuente, que desbarata al hombre como hombre en contra de su honra y no va en contra del principio de que todo el mundo es inocente hasta que lo condenen. La prensa se desborda, la prensa tiene que tener un control, tiene que cumplir su función que le ha diseñado la sociedad. En la sociedad colonial no existía el derecho autónomo de publicar opiniones libres o periódicos, se requería una licencia previa. La independencia tuvo una expansión del periodismo colombiano, generó una serie de derechos. Desde la primera constitución, en 1811, se reconoció la libertad de imprenta como uno de los derechos que el gobierno garantizaba a los ciudadanos, pero mantuvo la publicación de publicar ciertos escritos. Decía que se requería una licencia eclesiástica para la publicación de escritos sagrados, lo que se reiteró en la Constitución de 1812, impulsada por Antonio Nariño, el cual decía: ninguno podrá usar de esta libertad para imprimir obras obscenas y contra la religión. Entre 1910 y 1949, la libertad de prensa se interrumpió el 9 de noviembre de 1949, cuando el presidente Mariano Espira Pérez, en desarrollo del artículo 121 de la Constitución, decretó la censura previa de la prensa y la radio. Esta censura se prolongó hasta 1957 y estuvo acompañada de otras restricciones y presiones en los periódicos. Esa censura condicionó el cierre del Espectador, El Siglo, El Diario Gráfico y El Tiempo. Durante la dictadura militar de Rojas Pinillas, el gobierno mantuvo un continuo enfrentamiento con la prensa, que se manifestó en formas legales que trataban de proteger a los funcionarios de posibles injurias y calumnias, en la creación de una prensa estatal y paraestatal subsidiada por el gobierno, orientada según esto a proteger a la ciudadanía de los medios de comunicación monopolistas y oligárquicos, en el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos en oposición. Al final la dictadura, de nuevo la libertad de prensa como derecho regresó a la Constitución con el derecho legislativo, 271 de 1957, con las reglas básicas para su aplicación. Desde entonces las normas legales no tienen limitaciones importantes.
En la Constitución de 1991 se cambiaron las bases constitucionales de la libertad de prensa. Se mezcló la libertad de expresión y derecho en el artículo 20, el cual dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de difundir medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.